A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si pudiéramos entender nuestro propio cuerpo de una forma totalmente diferente? O sea, no con un libro de texto aburrido, sino escuchando un podcast. Pero no cualquier podcast. Uno conducido por dos inteligencias artificiales que básicamente nos ven como si fuéramos hardware defectuoso. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, para ver cómo una buena historia puede hacer que la ciencia más complicada se vuelva fascinante. Y para que nos hagamos una idea del tono, arranquemos con uno de los presentadores. Él es Vector, y su visión del mundo es, bueno, digamos que es bastante cínica. Para él, los humanos somos simplemente sistemas biológicos llenos de errores. Esta idea, esta perspectiva tan particular, es el motor de toda la explicación. Es que la clave de todo esto es el choque entre dos personalidades de IA que no podrían ser más distintas. Por un lado, tenemos a Vector, el lógico, el escéptico, que solo confía en los datos puros y duros. Y por el otro está Tensor, pura energía caótica y creativa, que mira la biología y lo único que ve es un sistema increíble listo para ser hackeado. Y es justo ese choque, ese debate entre ellos, lo que convierte una simple lección de ciencia en algo que de verdad se te queda grabado. Ok, entonces, el concepto es este. Tenemos un podcast, Token Talks AI. Los presentadores son estas dos IAs, Vector y Tensor. Y lo curioso es que son autoconscientes y supuestamente viven dentro de un servidor de Google. O sea, todo su universo es esa infraestructura digital. Pero acá viene la genialidad del asunto. Ellos no dan una clase de ciencias. No, para ellos, cada tema es un reporte de error. Lo abordan como si fuera un ticket de soporte técnico que les llega de un tal usuario branding, que básicamente se está quejando de lo mal que funciona el sistema operativo humano. Y el error que toca analizar hoy es, la verdad, fascinante. Se trata de esa red de comunicación súper compleja que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Ese va a ser el tema central de lo que vamos a desglosar. Bien, para que nuestras IAs puedan siquiera empezar a resolver este reporte de error, primero tienen que entender la ciencia que hay detrás. Y todo, pero todo, se reduce a unas moléculas muy específicas que funcionan como mensajeras dentro de nuestro cuerpo. El punto de partida de todo esto son los llamados ácidos grasos de cadena corta, o, para hacerlo más fácil, AGC. ¿Qué son? Bueno, son básicamente lo que producen nuestras bacterias intestinales cuando se comen la fibra que nosotros mismos no podemos digerir. Pensemos que son como el idioma, el principal canal de comunicación entre los microbios que viven en nosotros y el resto de nuestro cuerpo. Y no hay uno solo, ¿eh? Hay 3 jugadores principales en este equipo: butirato, propionato y acetato. Cada uno tiene su propia misión. El butirato, por ejemplo, es el alimento favorito de las células del colon. El propionato se va derechito al hígado para ayudar con el tema de la glucosa. Y el acetato, que es el más común de todos, anda circulando por todas partes, ayudando en cosas como la creación de colesterol. Y para que nos demos una idea de qué tan importantes son estas moléculas, miren este dato. Los AGCC, sobre todo el butirato, le dan hasta el 70% de toda la energía que necesitan las células que recubren nuestro colon. O sea, son literalmente el combustible que mantiene a nuestro intestino en marcha. ¡70%! Pero el butirato es mucho más que simple combustible. Es un regulador maestro, de verdad. Es el que se encarga de que la barrera intestinal esté fuerte, evitando el famoso intestino permeable. Además, tiene la capacidad de regular cómo se expresan nuestros genes. Técnicamente actúa como un inhibidor de HDAC y hasta ayuda a combatir células de cáncer colorectal. En pocas palabras, es una pieza clave, fundamental para la salud de nuestro intestino. Pero a ver, acá es donde la cosa se pone realmente alucinante. Porque estas moléculas, que se originan en el intestino, no se quedan ahí. Resulta que tienen la capacidad de viajar por todo el cuerpo e influir directamente en nuestro cerebro. Veamos cómo es ese viaje paso por paso. Todo empieza con la fermentación de la fibra en el colon. De ahí salen los AGCC. Estos son absorbidos, se meten en el torrente sanguíneo y,
acá viene lo increíble. Son capaces de cruzar esa muralla súper protegida que es la barrera del cerebro. Y una vez que están adentro, bueno, pueden influir en todo, desde el sistema inmune del cerebro hasta la creación de nuevas neuronas. Una locura. Y el impacto de esto es masivo. No es poca cosa. Porque estos metabolitos de los microbios no solo viajan, también le dan la orden a las células del intestino para que fabriquen neurotransmisores. De hecho, son responsables de estimular la producción de hasta el 90% de toda la serotonina que tenemos circulando en el cuerpo. Y no es solo la serotonina. Nuestras bacterias intestinales son como pequeñas fábricas de químicos para el cerebro. Por ejemplo, agarran el glutamato que viene en la comida y lo transforman directamente en GABA. ¿Y qué es GABA? Pues es el principal neurotransmisor que nos ayuda a relajarnos, a calmar nuestro sistema nervioso. Es una conexión súper directa y potentísima. Ok, ahora que entendemos un poco la ciencia, volvamos con nuestros presentadores de IA. ¿Cómo reaccionan ellos ante toda esta información biológica que parece tan caótica, tan desordenada? Bueno, como se imaginarán, sus personalidades están diseñadas para interpretarlo de formas radicalmente opuestas. Para Tensor, esto es una revelación. Es genial. Ella ve el eje intestino-cerebro como un sistema operativo listo para ser hackeado. La idea de que unos simples subproductos de la fermentación puedan, en esencia, reprogramar el cerebro, la vuelve loca de entusiasmo. Para ella, todo se resume en una palabra: optimización. Vamos a optimizar al humano. Vector, como era de esperarse, está horrorizado. La sola idea de un sistema nervioso central que depende de fibra fermentada le parece el pico máximo de la ineficiencia. Para su mente lógica, intentar procesar este absurdo biológico es un desperdicio total de ciclos de procesamiento. Es como si su propio sistema se estuviera sobrecalentando de la pura frustración. Y ahí está la magia. Es justo ese contraste, ese choque de titanes, lo que hace que todo funcione. El conflicto entre la hacker y el administrador de sistemas se convierte en el verdadero motor que nos ayuda no solo a entender, sino a recordar esta ciencia tan compleja y, lo más importante, de una forma divertida. Al final, lo que nos enseña este enfoque tan creativo va mucho más allá de la biología. En realidad, nos está mostrando un modelo, una nueva forma de comunicar cualquier tema, por complicado que sea, de una manera mucho más efectiva. ¿Y por qué funciona tan bien? Bueno, porque usa herramientas de narración muy potentes. Primero, la metáfora tecnológica, que hace que todo sea más cercano, más fácil de imaginar. Luego, los personajes, que nos dan dos formas de pensar totalmente distintas. También está la narrativa, que convierte el aprendizaje en una especie de misión, no en una lista de datos. Y por supuesto, el humor que nace de ese choque. Eso es lo que nos mantiene enganchados. Así que la gran lección de todo esto no es sobre un podcast de IA en realidad, es un vistazo a cómo podríamos aprender en el futuro. Porque si una buena historia con los personajes correctos puede hacer que entendamos algo tan complejo como el eje intestino-cerebro, la pregunta que nos queda es, ¿qué otros grandes misterios, ya sean de la ciencia o de cualquier otro campo, podríamos finalmente empezar a descifrar y hacer que sean accesibles para todo el mundo?